La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios para este día devocional encontramos en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, que dice: y habéis ya olvidado de la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, esa lectura es para tomar conciencia de que es necesario enseñar, educar, disciplinar, corregir y guiar a los hijos, a las hijas. Cuando me pienso poner de novia, pienso hacer una pareja, debo hacer los cálculos. Jesús en una oportunidad dijo de que antes que vayamos a la guerra, debemos sentarnos y hacer cálculos, si es que podemos ir contra el contrario. O lo mismo si alguien quiere construir una torre, debe primeramente evaluar si su capacidad de dinero alcanza para concluir. Si no concluye, quedará avergonzado. Bueno, para formar un hogar, una familia, necesita arrancar de ponerse de acuerdo con su pareja, que va a ser su futuro cónyuge, sea hombre, sea mujer, que debe pensarlo. Él qué va a hacer con ella y cómo, y ella qué va a hacer con él y cómo. Y de ahí ponerse de acuerdo para tener una familia. ¿Cuántos hijos tendremos en la familia? Porque es mejor sentarse y hacer cálculos y asegurarnos para que después podamos mantenerlo, corregirlo, instruirlo, y no que nazcan muchos hijos y sufran hambre, abandono, y por ende se vuelven delincuentes y de todo lo que el mundo ofrece de corrupción, como el mundo está lleno. Por eso quiero detenerme allí un poquito. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo aconseja a padres y hijos y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Ahora, siempre hay que ponerse a pensar cómo fui yo con mis padres, y si yo estuve mal y fui mal instruido, no lo hago lo mismo. Debo mejorar la situación de mi futura familia, futuro matrimonio, mi futuro hogar. Entonces, ¿cómo los hijos van a tener temor de Dios? ¿Cómo van a tener capacidad o entendimiento de honrar y respetar a sus padres si ellos no han mostrado ejemplo, si ellos no lo han instruido? Por eso es necesario instruirlos para que puedan entender el propósito de los mandamientos de Dios. Y tenemos en Proverbios capítulo 1, el versículo 8, cuando el proverbista nos enseña y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Primero, el padre es el responsable de dar las instrucciones y mandamientos claves, y la madre debe instruir. Por eso ya dice 1 Timoteo capítulo 2:15 que la madre debe cuidar su familia, criar sus hijos en el temor de Dios, con fe y amor a Dios. Y acá sigue diciendo: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consistes con ellos. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechamos sin motivo al inocente. No lo debe hacer, porque esto te lleva al Seol. Por eso el versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los que no son sabios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en el capítulo 6, versículo 20 al 23, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermes te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Por eso es necesario cuidar el corazón, con qué me alimento o con qué alimento a mis hijos. Dice en Proverbios capítulo 4, 23, sobre todas estas cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces quiero mirar, en primer lugar, Deuteronomios capítulo 6, versículos 5 al 9, habla de educar, de enseñar la palabra de Dios. ¿Y en qué arranca? En reconocer a Dios en todos los caminos, reconocer a Dios sobre todas las cosas. En San Marcos capítulo 12, 30 y 31 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puede entonces amar a tu prójimo si no ama a Dios? Y por eso, si no se ama a sí mismo, porque la persona que practica pecados destruye su propia vida. Y la Biblia nos habla, la palabra de Dios, allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17,
el que destruye su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá su alma en el infierno. Entonces es necesario enseñar, educar, primer término, el camino verdadero de Dios, temer a Dios, su creador. En segundo lugar, ya hemos visto en Proverbios capítulo 1:7, que también dice en Proverbios capítulo 9:10 y el Salmo 111:10, y por ende Proverbios 8:13, que es necesario instruir en el temor de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece Dios. Entonces, por eso decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4:29, que ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino que la que es para edificación y da gracia a los oyentes. Palabra honesta, sabia, palabra suave, palabra verdadera, como dice el salmista, orando a Dios diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Por eso en Proverbios capítulo 16, versículo 20, dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, es bendito de Dios, es dichoso en sus caminos. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Y de ahí panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para sus huesos. Y en tercer lugar, decía en Proverbios capítulo 6, 23, porque el mandamiento es lámpara, pero solo la lámpara no alumbra. Entonces ese mandamiento carece de la enseñanza que da luz, y por lo tanto el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Dice el versículo 22, eso te guardarán cuando andes en tu camino, cuando duermes te guardarán, y hablan contigo cuando despiertas. La palabra del mandamiento, de la enseñanza del Padre y de la Madre en el temor de Dios, en una vida dependiente del Creador, es la que sustenta y da larga vida en el mundo. Dice, por eso es necesario aprender la regla de oro constante en la vida. En San Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: lo que tú quieres que la humanidad, que los hombres, las mujeres hagan contigo, debes hacerlo tú también. En primer lugar, todo lo que a mí me gusta que hagan conmigo, debo hacerlo también. Y por lo tanto, en cuarto lugar, el salmista dice en el Salmo 23, 6, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Por qué? Porque yo vivo en el temor de Dios, y por lo tanto Él me da vida larga y bendecida, y su bien me acompaña en todo tiempo. Y añade y dice, me guiarán
todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me guiarán todos los días de mi vida. Y dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 11. Si vosotros siendo malos, los humanos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Entonces, el Señor Jesús mostró que un padre y una madre saben dar cosas buenas, la mayor parte, porque hay padres y hay madres que abandonan su cría, su familia, y no les importa. Pero la mayor parte, un padre y una madre, tienen esa necesidad de cuidar su hogar, su familia y darle lo mejor. Y si un humano sabe dar lo bueno, cuanto más debemos aprender a depender de Dios, de nuestro Creador, el Padre por excelencia, respetándole, como dice San Mateo capítulo 23, del 8 al 12, de respetarlo. También lo dice Malaquías, capítulo 1, del versículo 6 al 14, que Él es el gran Rey en toda la tierra, debe ser respetado como tal, es soberano, es temible, como dice el Salmo 90, del 1 al 12. Debemos temer a Dios. Y allí dice en Isaías, capítulo 66, 2, que Dios mira a los que tiemblan a su palabra, los quebrantados de corazón y contrito de espíritus. Allí mora Dios, dice Isaías 57, 15. Por lo tanto, es necesario instruir a nuestros hijos para que luego, cuando crecen, primero respeten a sus padres, sobre todo a Dios, y sepan escoger su futura familia con mucho temor de Dios, para que les vaya bien en todos los días de su vida. El camino por excelencia, dice San Juan 14, 6, es Cristo Jesús. Él es la vida, la verdad, y Él es el camino que debemos andar sobre Él. Que Dios les bendiga.